Y con el objetivo de analizar el escenario económico postelectoral, AERCA y el Parque Industrial Logístico y Tecnológico de Villa María, convocaron a Carla Danieli, una economista de la empresa especializada en servicios financieros Dragma S.A. de la ciudad de Córdoba. Bueno, tipo de cambio, inflación, emisión, se refirió justamente a todos estos temas que les interesa a la gente. Con ella conversamos. Esperábamos que luego de las elecciones contáramos con algo más de certezas, pero la premisa de todo esto es que la incertidumbre permanece. Sin embargo, hay algunas cuestiones que sí sabemos que son clave, como vos bien decías, tipo de cambio e inflación. En lo que respecta al tipo de cambio, las expectativas están puestas sobre si se va a devaluar o no el tipo de cambio oficial y de la forma en la que se haría. Todos esperábamos que fuera postelecciones, pero no se dio, se demoró 2 semanas hasta recién esta semana cuando el ritmo diario de devaluación se ubicó en torno al 20% anualizado, por encima del 10-12 donde se encontraba durante los últimos 6 meses. Eso da la pauta de que quizás empecemos a ver algún tipo de aceleración para corregir los importantes desequilibrios en el plano cambiario. Tenemos un atraso cambiario bastante importante, no solo con respecto a la inflación, que se movió por encima del 50%, sino con respecto a otros tipos de cambio. Lo que ubica la brecha entre el dólar MEP, que está en torno a 203, con respecto al dólar oficial, que está en torno a los 100, en más del 100%. Es el doble de los tipos de cambio. Esto en algún punto es insostenible, por ende se espera que se empiece a corregir y quizás ya vimos los primeros indicios de esto, aunque todavía permanecen algunas dudas con respecto a cómo se va a dar y sobre todo cómo se daría en el marco del acuerdo con el FMI que se espera por lo que conlleva para la primera parte del 2022, sobre todo por los importantes desembolsos que tenemos por delante. Justamente, vos mencionabas aquí en tu disertación, los recursos líquidos con los que cuenta el Banco Central frente a un panorama sumamente complejo en lo que respecta a deuda. Si nos focalizamos, ¿qué es lo que hay en el Banco Central para tratar de asumir estos compromisos? La verdad es que cuando miramos las reservas del Banco Central, vienen cayendo durante el año y lo cierto es que se agotaron la mayoría tratando de intervenir en el tipo de cambio, de mantenerlo planchado como se lo viene teniendo, porque durante todo el año se lo utilizó como ancla antiinflacionaria, lo cual los dejó en una posición bastante debilitada, no solo para continuar interviniendo, sino que se hacen estos ajustes tan necesarios, porque hoy por hoy las reservas netas, que son con las que el Banco Central tiene poder de fuego para intervenir, son muy escasas y vienen considerablemente bajando en el tiempo. Por lo cual deja los próximos vencimientos de deuda en jaque. Recuerden que tenemos vencimientos en el mes de diciembre en curso, que probablemente se logren enfrentar. Anunció que los iba a hacer frente, digamos. Efectivamente, tenemos los vencimientos de nuestra propia deuda argentina, que es de la que se reestructuró hace un poquito más de un año, pero en marzo se empiezan a enfrentar los vencimientos más importantes que se van a repetir a lo largo de todo el año. Por eso se espera que se trate de lograr un acuerdo antes del mes de marzo para no tener que afrontar los mismos ni incurrir en default, al menos esperando hasta que lleguen los dólares ansiados de la cosecha por la época del año. Bien, pensando en el panorama inflacionario hacia 2022, este 50-52% que tenemos en la actualidad, ¿se superará? ¿Se podrá sostener? ¿Cómo ves particularmente este tema? Definitivamente la inflación, como decimos siempre, va a ser la variable más difícil de controlar para el gobierno. Creemos que no tiene mucho margen de acción para poder controlarla porque hoy por hoy las cartas fueron tiradas. ¿En qué sentido digo esto? Tenemos una inflación en 50% y va a ser el piso para el año que viene. Piso. Porque hoy por hoy incluso permanece alta con el tipo de cambio atrasado, con tarifas planchadas, con salarios atrasados, con una emisión monetaria que quizás al ritmo de esterilización que hay y las tasas de interés bajas todavía se mantiene algo contenida. Para el año que viene, en la medida que estos desequilibrios tan fuertes se empiecen a regularizar, sobre todo en el marco de un acuerdo con el fondo, no hacen más que alimentar una potencial suba de los precios que de nuevo van a ser la base de lo que está hoy por hoy. Algo a sumar es que no solo esto va a ser nuestro piso y que hay potenciales cosas que pueden activar incluso más subas,
sino que el nivel de emisión que tuvimos estos últimos meses, no solo por pandemia, sino atendiendo a un objetivo electoral, básicamente, se van a empezar a sentir sus efectos allá a los 8 meses, es decir, a mediados del año que viene es cuando nos va a pasar factura toda la emisión que tuvimos durante este periodo y efectivamente va a ser ahí la parte más difícil del año en materia inflacionaria.